En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulcísimo Jesús, que venisteis a este mundo para enriquecer a todas las almas con la vida de vuestra gracia, y que para conservarla y fomentarla en ellas os ofrecéis vos mismo cada día en el augustísimo sacramento de la Eucaristía, cual saludable medicina para curar sus enfermedades y cual divino alimento para sostener su debilidad. Humildes os suplicamos que derramáis benignamente sobre ellas vuestro Santo Espíritu, abrazadas por el cual las que estén manchadas con culpa grave, volviendo a vos, recobren la vida de la gracia perdida por sus pecados, y las que por vuestra misericordia ya os están unidas, se acerquen devotamente cada día a vuestro celestial banquete, según les fuere permitido, y fortalecidas con él, pueden proporcionarse el antídoto de los pecados veniales que diariamente cometen, y alimentar la vida de vuestra gracia, y así más y más purificadas alcancen la eterna bienaventuranza en los cielos. Así sea. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok. Siguiendo con el credo, ¿okay? Vamos a hablar de estas palabras: creador del cielo y de la tierra. ¿Okay? Y por eso queremos decir que Dios creó todo, ¿no? Como decimos en el otro credo, el credo niceno, de todo lo visible y invisible. ¿Okay? Y la vez pasada, Padre Vierno empezó este tema, ¿okay? de cómo y por qué llamamos a Dios Padre, ¿no? Cómo creó de la nada. ¿Okay? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la creación no es solamente un hecho y ya. ¿Okay? Muy importante, de igual manera, es su providencia. Y por providencia decimos como Dios sigue manteniendo todo en existencia. Entonces hay unos que quieren decir que después de hacer el mundo, que Dios como olvidó del mundo, ¿no? Fue simplemente un hecho y ya. Pero no lo entendemos así. Que la creación en cierta manera decimos continúa. Porque Dios siempre está manteniendo todo en existencia. ¿Okay? Ese es un principio metafísico, ¿no? Y si volvemos a hablar de cosas filosóficas, podemos probar, aún por la razón, que nada puede estar existiendo, ¿okay? Si Dios en cada momento no lo está manteniendo en existencia. ¿Okay? Pues es una cosa increíble, ¿no? Cuando tenemos una tentación de sentirnos desesperados, solamente tenemos que recordar que Dios no nos ha olvidado. Si fuera posible que nos olvide por un momento, dejaríamos de existir, ¿no? Entonces Dios nos está sosteniendo. Y más que eso, además, nos está dirigiendo al cumplimiento de su voluntad. ¿Okay? Entonces Dios está guiando todo a su fin. Cuando decimos providencia, estamos hablando de eso. La gobernación de todo lo creado. ¿Okay? En lo grande y en lo pequeño. En todo. ¿Okay? Dios siempre está dirigiéndolo a su fin. Este fue, si recuerdan, una de las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Que todo mueve hace un fin. No hay algo que es totalmente por casualidad.
Dios siempre está guiando todo y por eso, y eso llamamos la providencia. Como dice el libro de sabiduría, ¿cómo pudiera durar alguna cosa si tú no quisieses? Ni cómo conservarse nada sin orden tuya. Al mismo tiempo no queremos olvidar que Dios también utiliza causas secundarias. Es decir, que no queremos caer en el quietismo. ¿Okay? Decir que no tenemos que hacer nada porque Dios se encarga de todo. ¿Okay? Hay algunos que dicen que no tenemos voluntad libre porque Dios está gobernando todo, entonces Él se encarga de todo y no tenemos que hacer nada. Pero este es gran misterio, es otro tema aparte. Pero ¿cómo puede ser Dios guiando todo, pero al mismo tiempo permitiendo la operación de causas secundarias? ¿Okay? Y por nosotros nos hace algo difícil entender, porque decimos que si somos libres, entonces Dios no está guiando todo. O si Dios ya está guiando todo con su providencia, no estoy libre para elegir. Pero decimos eso porque estamos viendo las cosas de una perspectiva temporal. ¿Okay? Mientras Dios está viendo todo de una perspectiva fuera del tiempo. ¿Okay? Una analogía, ¿okay? Es si estamos como en la calle, ¿okay? Y viendo los carros pasando, ¿okay? Y vemos una persona que se atreve a cruzar la calle, pero en un momento no propicio porque viene un camión y... ¿okay? Pero Dios está viendo, imaginamos como Dios viendo eso, pero desde arriba, ¿no? Encima de un edificio grande. Entonces Él puede ver algo que nosotros desde acá no podemos ver. Él ve el camión que viene, ¿no? Entonces, esa es una analogía de la diferencia de su perspectiva. Bien. Y otro punto importante es la creación. Es obra de toda la Santísima Trinidad. ¿Okay? Porque todo lo que Dios hace ad extra, fuera de la relación entre las personas de la Santísima Trinidad, es obra de toda la Trinidad, aunque la manera de hablar nos conviene muchas veces de asignar ciertas obras a ciertas personas. ¿Okay? Entonces sí hablamos del Padre Creador, ¿okay? Porque es más apropiado así, porque es, como Padre es origen, ¿okay? Y Hijo Salvador. Pero todo lo que hace Dios fuera de Él, ¿okay? Y la creación es fuera de Él, es obra de las tres personas trabajando juntos. Y esto vemos en el libro de Génesis, cuando habla de la creación y como Dios hablando, ¿okay? El verbo, ¿okay? Que es el Hijo, y como el Espíritu de Dios sobre el caos, las aguas, ¿no? Entonces, allí tenemos en lenguaje humano la imagen de la Santísima Trinidad trabajando en la obra de creación. Okay, bien. Entonces, después de todo, como, antes, perdón, de crear todo el material, el mundo material, ¿okay? Como vemos en los días de creación, Dios creó el mundo invisible. ¿Okay? Cuando decimos en el credo que creó el cielo, estamos hablando de todo el invisible. ¿Okay? El cielo como donde vive Dios, ¿okay? Y los seres invisibles.
¿okay? Que es un ser invisible, pues los ángeles. ¿Okay? Entonces hoy vamos a hablar de los ángeles. ¿Okay? ¿Qué es un ángel? Pues es una criatura que tiene una naturaleza totalmente espiritual. ¿Okay? Nosotros tenemos naturaleza espiritual y material, cuerpo y alma. ¿Okay? El alma es espiritual, ¿okay? Es invisible, pero el cuerpo es material. ¿Okay? El objeto de estudios científicos. Entonces, los científicos no pueden probar por sus instrumentos la existencia de ángeles, al menos de que hagan algo en el mundo, ¿no? Por sus efectos solamente. ¿Okay? Pero Santo Tomás y San Buenaventura y otros padres de la iglesia, Pseudo Dionisio, hablan de la conveniencia de la creación de los ángeles, porque Dios crea todo como con cierta perfección, grados de perfección. ¿Okay? Entonces hay una jerarquía porque una sola cosa no refleja completamente toda su perfección. Entonces su gloria es más manifiesta con variedad de criaturas, cada uno como reflejando un aspecto de su perfección. Y como vemos en el mundo natural, todo grado de cosa, ¿no? Desde la más sencilla hasta los seres humanos, que son bien complejos, ¿no? Y entonces, pero conviene que haya entre Dios la perfección última y nosotros que tenemos imperfección por ser como vinculados a la materia, seres que también son criaturas, pero que tienen esta naturaleza perfectamente espiritual. ¿Okay? Entonces, pero aunque es espiritual, diferente que Dios, es finita. Dios es infinito, pero su naturaleza es finita, es limitada. ¿Okay? Son mucho más poderosos que nosotros, pero todavía mucho menos poderosos que Dios. ¿Okay? La palabra ángel, ¿alguien sabe lo que significa esa palabra? Mensajero. Mensajero, ok, muy bien. Pero esta palabra refiere a cierta misión que tienen. No identifica su naturaleza, vamos a ver, ni identifica su papel principal, como vamos a ver, pero es lo que vemos más frecuentemente en la revelación, en las escrituras, que tienen esta misión de llevar los mensajes de Dios a los hombres. ¿Okay? El Salmo 8 habla de los ángeles, pues le has hecho, pero hablando del hombre, hace referencia a los ángeles, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. También Santo Tomás explica cómo racionamos a la existencia de los ángeles diciendo, por lo tanto, para la perfección del universo se requiere que haya algunas criaturas intelectuales, pero entender no puede ser acto del cuerpo ni de ninguna facultad corpórea, porque todo el cuerpo está sometido al aquí y al ahora. Por lo tanto, para que el universo sea perfecto, es necesario que exista alguna criatura incorpórea. ¿Okay? El cuarto concilio laterano, en el año 1215, declaró de los ángeles fueron creados, ¿okay? Y que fueron creados antes de los hombres. Esto fue reconfirmado por el Concilio Vaticano I. Okay.
También la carta a los hebreos habla de los ángeles, pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Okay. Obviamente, es un tema muy interesante, okay, genera mucho interés hablar de los ángeles porque es muy misterioso y bueno, no vamos a poder hablar de todo. En el seminario tuvimos una clase de todo un semestre de estos como, creo que hay como 8 o 10 preguntas en el Summa Teológica sobre los ángeles. Hablando metafísicamente otra vez, okay, Santo Tomás dice que cuando decimos ángel, okay, estamos hablando de una categoría de criaturas, okay, como dije, no de una naturaleza, okay, porque aunque hay muchos ángeles, según lo que nos dice las escrituras, no puede haber, ¿cómo se dice? Instancias múltiples o individuos múltiples entre la misma especie. Es decir, cada ángel es una especie distinta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no estamos diferenciados nosotros, ¿okay? Como todos compartimos la misma naturaleza humana, ¿okay? Pero estamos distinguidos porque ninguno de nosotros compartimos el mismo cuerpo, ¿okay? Somos individuos, ¿okay? Y todo lo material se distingue a través de distintos instancias de materia. Entonces, cuando hablamos de un ser inmaterial, ¿okay? Tenemos que hablar de una distinción específica, es decir, de su especie. Entonces, cada ángel es más diferente, ¿okay? Que los humanos, individuos. ¿Okay? Y en verdad, sabemos muy poco de cómo son los ángeles. Tenemos que hacer generalizaciones para hablar de diferentes coros o categorías de ángeles según sus trabajos y según su rango, ¿okay? En la jerarquía de creación. ¿Okay? Y mucha es son opiniones. ¿Okay? La iglesia define que los ángeles existen. Okay? No podemos negar la existencia de los ángeles y afirma de fide, es decir, que no podemos negar esas creencias y seguir siendo católicos, pero mucho de lo que voy a hablar ahora no está definido tal cual, ¿no? Son las opiniones más comunes y sería muy atrevido de negar o dudar esas cosas porque casi todos los padres de la iglesia se acuerdan de esas opiniones. Okay, ya dijimos, el ángel significa mensajero, nombre de un oficio y no de su naturaleza. Okay? Y no expresa su función principal. ¿Qué es la función principal de los ángeles? ¿Qué creen? ¿Mande? ¿Quién? Da gloria a Dios. Ok, da gloria a Dios, okay? Atender a Dios y sus leyes, okay? Ayudarle o poner en operación su gobernación del universo, okay? Okay? Atender el trono de Dios. Okay? Leemos en el libro de Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó
cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Okay? Es una descripción del trono de Dios. ¿Okay? Y en el libro de Revelación también, Apocalipsis, y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y echólo en la tierra. Y fueron hechos truenos y voces y relámpagos y terremotos. ¿Okay? Y es este oficio de llevar las oraciones como incienso que mencionamos en cada misa cantada, ¿no? En el ofertorio, cuando bendecimos el incienso, rezamos a San Miguel, cuya fiesta celebramos el viernes, que lleve nuestras oraciones como incienso hasta el trono de Dios. ¿Okay? Y vemos en muchos otros lugares cómo los ángeles son mensajeros. ¿Okay? Fue el ángel que encontró a Agar, la sierva de Abraham. ¿Okay? El ángel llevó Lot de Sodom. El ángel es un ángel que predice el nacimiento de Samson. Gabriel, el arcángel Gabriel enseña al profeta Daniel, también es el que anuncia el nacimiento de Juan Bautista y de nuestro Señor. Es el ángel Gabriel también que anuncia a los pastores la venida que nació Jesús. Okay? Es un ángel que conforta a Cristo en su agonía, y hay muchos otros ejemplos de este oficio de los ángeles en las Sagradas Escrituras. Pero la Sagrada Escritura menciona a veces apariciones. Okay. Santo Tomás dice que aun cuando aparecen los ángeles, cuando hacen su trabajo, pueden tomar una forma corporal para cumplir su misión. Okay, dice, pero la Sagrada Escritura menciona a veces apariciones de ángeles que fueron vistos por todos, como los ángeles que se aparecieron a Abraham, fueron vistos por él y toda su familia, y también por Lot y por los habitantes de Sodoma. Lo mismo sucedió con el ángel que se apareció a Tobías, que fue visto por todos. Resulta evidente que tales apariciones se realizaron con visión corporal, en la cual lo que se ve está fuera del que ve. Así es como algo puede ser visto por todos. ¿Okay? Entonces, tienen además otros oficios. ¿Okay? Según la tradición y también según las escrituras, son los guardianes de las naciones. Y el 1 de octubre vamos a celebrar la fiesta del Ángel de México, por ejemplo. ¿Okay? También un ángel fue puesto para proteger el paraíso terrestre, ¿no? Cuando fueron echados fuera Adán y Eva, Dios puso un querubín con su espada para guardar la entrada a Edén. ¿Okay? También tenemos la tradición que son guardianes personales. Es decir, que tenemos un ángel de la guarda
que nos protege, ¿no? Como dice el Evangelio de San Mateo, mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. San Jerónimo dice, la dignidad de cada alma es tan grande que cada una tiene un ángel de la guarda que la protege desde su nacimiento. ¿Okay? Es de fide, ¿okay?, definido que los ángeles protegen los seres humanos, pero no es de fide, entonces es tradición, pero no es definido que cada uno tiene su propio ángel de custodio, de la guarda. No está definido, es de tradición, ¿okay? ¿No es de fe? No es de fe, de fide, es decir que no es parte de la dogma de la fe, entre las cosas que no podemos negar, aunque sería no sería muy conveniente negar esta porque es de tanta tradición, tantos santos han hablado de eso, es tan común, ¿no? Pero es como hablamos de diferentes niveles de certeza con las doctrinas, ¿okay? Diferentes niveles de certeza teológica, ¿okay? Y cuando decimos que algo es de fide, de fe, entonces ya nadie puede negarlo, ¿okay? Pero cuando decimos que es probable, ¿okay?, de opinión probable, ¿okay?, entonces es como sí puede discutirlo, pero no debes de hacerlo. No es dogma. No es como mandato. Sí. Como la asunción de la Santísima Virgen ya fue definida. ¿Okay? Pero esto nunca ha sido definido, aunque tantos santos han hablado de eso que es casi si fuera definido. También interceden por nosotros. ¿Okay? San Ambrosio dice que debemos de rezar a los ángeles, quienes nos son dados como guardianes. Gobiernan el mundo, ¿okay? Opinión casi unánime de los padres de la Iglesia que son los ángeles que ponen en ejecución la ley divina relacionada al mundo física. ¿Okay? Como vemos en el Evangelio de San Juan, después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Bethesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. ¿Okay? Santo Tomás dice que la Biblia muchas veces llama a los poderes de la naturaleza ángeles, porque fue entendido que los ángeles son quien mueven las cosas, ¿no? Ok. Bueno. De ahí se malinterpreta. Sí. O sea, de ahí se puede salir otra corriente que no sí. es de sí. de los... Sí. Y pues también podemos entender a través de eso cómo los paganos llegaron a identificar sus dioses con poderes naturales, ¿no? Porque como un ángel es mucho más poderoso que nosotros, y como si hace las cosas de Dios, o Dios les encarga de mover la naturaleza, ¿okay? Entonces es una corrupción, ¿no?, de empezar a llamarlos ángeles o dioses. Y como vamos a ver en un rato, San Pablo tuvo que, cuando habla de los ángeles, él nos da, de hecho, la lista de los diferentes coros de los ángeles. Y
pero también tuvo que amenazar a las personas que no empiecen a tener una religión de ángeles, porque la tentación era de alabarlos como si fueran dioses, ¿okay? Que fue muy común. Okay. Cuando alguien se muere, el ángel, ¿qué pasa con su ángel de la guarda? Pues, como no está definido, tampoco este punto, ¿no? Pero supongo que Dios les da otro, tal vez, no sé, o van al cielo para seguir conviviendo con... Sí. Se quedan rezando por nuestro alma. Sí, voy a hablar más de los ángeles de la guarda. Okay. Los atributos de los ángeles, ¿cómo son? Okay. San Buenaventura, que escribió un tratado sobre los ángeles, y dice que tienen simplicidad de esencia, distinción personal, facultad racional, con memoria, entendimiento y voluntad y libertad de albedrío para elegir el bien y desechar el mal. También tienen eficacia en obrar, oficiosidad en servir, perspicacia en conocer e inmutabilidad después de la elección, sea en el bien o sea en el mal. Okay. Y aquí empezamos a entender cómo es que algunos ángeles cayeron. Okay. Entonces ya saben que los demonios son ángeles. Ángeles caídos. Okay. Porque Dios tuvo que probar los ángeles, como probó a Adán y Eva, ¿no? Y como toda esta vida es una prueba para nosotros, ¿okay? Pero hay una gran diferencia, ¿okay? Que resulta de la diferencia en naturaleza entre cómo fue la prueba de los ángeles y la prueba de los seres humanos, ¿okay? Porque nuestra composición, ¿okay? Mezcla con materia, ¿okay? Si recuerdan, hace que tenemos que saber todo a través de lo que entra por los sentidos, ¿okay? Pero los ángeles tienen otro modo de saber. Lo que saben las esencias directamente. Tienen ciencia infusa, ¿okay? Y por eso es imposible que se equivoquen, ¿okay? No pueden entender mal lo que es una cosa u otra. Su ciencia es mucho más poderosa que la nuestra. Entonces nosotros podemos entender mal por 1,000,000 de razones, ¿okay? Simplemente por ser enfermo, por ejemplo, nos damos cuenta de la dependencia que tenemos de lo material. Okay? Porque si estamos cansados o enfermos, entonces tal vez no vemos o oímos bien, okay? O no racionamos bien porque la mente está cansada y entendemos mal y cometemos errores. O supongo que ha pasado a todos, por tener tantas cosas para atender, nos pasa algo. Okay? Hacemos una decisión precipitada y ay caray, hicimos un error, okay? Y luego lo arrepentimos y por eso tenemos el sacramento de confesión, okay? Pero un ángel no puede hacer eso, okay? Entonces lo que sabe completamente, okay? En su total. Entonces su decisión para el bien o para el mal es absoluta y no puede cambiar su mente, ¿okay? Y si decide mal, la malicia es peor porque sabe todo, ¿no? Entonces es como si hay una persona por descuido, por ejemplo, maneja mal, ¿okay? Y mata a una persona manejando. Es una lástima, ¿sí? Pero no fue su intención.
fue por descuido, por imprudencia. Pero cuán más horrible es una persona que medita cómo va a asesinar a una persona. La malicia es mucho más. ¿Okay? Y así fue con los ángeles. ¿Okay? Entonces tuvieron la posibilidad de decidir para Dios o en su contra. ¿Okay? Y hay muchas teorías de cómo fue su prueba. No sabemos exactamente, ¿no? Muchos opinan, por ejemplo, que la prueba de Satanás, ¿okay? El príncipe de los ángeles malos, fue de tener revelado, ¿okay? El plan de la salvación de los hombres, ¿no? Como Dios le reveló que se iba a encarnar, ¿okay? Para rescatar a los hombres. Y por él, pensar que iba a tener que servir a una naturaleza inferior. Es decir, Cristo, hecho hombre, siempre tiene su humanidad. ¿Okay? Alabamos aún su humanidad porque ya es glorificado. Es parte de su persona ahora. ¿Okay? Entonces, por Satanás, según esta opinión, fue demasiado. No lo aguantó pensar que iba a tener que alabar una naturaleza inferior, porque así somos, como compuestos de cuerpo y alma. ¿Okay? Somos mucho más débiles que ellos, y no lo aguantó, y por eso salió del cielo, fue al infierno, y por su envidia, ¿okay? Como el Padre Vierno mencionó en su sermón, ¿okay? El pecado de los ángeles no puede requerir el cuerpo. No hay cuerpo para involucrar en su pecado. Entonces, un ángel peca por gula, imposible, ¿okay? No come. ¿Okay? Pero sí pueden pecar por soberbia, ¿okay? Porque soberbia es del alma, ¿okay? O de envidia, ¿okay? Y entonces su pecado fue de esa naturaleza, entonces siguen con esa envidia por los seres humanos que son los objetos de la predilección de Dios. ¿Okay? Y es evidente al leer que los primeros capítulos de Génesis, cuando habla de la tentación, que más probablemente en la historia, la tradición oral de los judíos, ya había una tradición de cómo pecaron o cayeron los ángeles y que tenían mucha envidia hacia los seres humanos. Por eso vino Satanás para tentar a los seres humanos, ¿okay? Porque quieren que todos comparten sus sufrimientos, ¿okay? Son los enemigos perpetuos de Dios, ¿no? Y por eso, porque también como su decisión en contra de Dios no puede cambiar, entonces no pueden ser redimidos, permanecerán siempre en el infierno, ¿okay? Por eso Santo Tomás dice que tenemos obligación de amar a todos, ¿okay? Todos los seres racionales, con la excepción de los demonios y los reprobados, porque ya no pueden, su decisión no puede cambiar. Okay. Que su voluntad es estable, ¿okay? Siempre feliz si escogieron bien, ¿okay? Su entendimiento, ¿okay? Es más sutil, más poderoso, ¿okay? De manera que no solo conocieron las cosas en su género propio, sino también en el arte eterno. Es decir, entienden desde o por medio de la sabiduría de Dios. Entienden las esencias de las cosas, pero entienden por Dios. ¿Okay? Y
en un momento vamos a ver los diferentes coros, ¿okay? Y ellos se distinguen también por su capacidad para saber, su entendimiento, ¿okay? Y los ángeles más altos entienden más por el universal. Es decir, que los ángeles que están más cerca a Dios entienden solo Dios y en Dios entienden todo. ¿Okay? Que refleja cómo será nuestro entendimiento en el cielo. ¿Okay? Por eso cuando como los niños preguntan si su perro va a estar con ellos en el cielo, lo que pueden contestar es si los necesitan, pero no los van a necesitar porque van a tener todo lo que necesitan solo en el ver Dios. Entenderán todo. ¿Okay? Todo lo que es bueno en este mundo es bueno por causa de Dios. Entonces, ver Dios nos conceda también todos los demás bienes. Nadie falta nada. Okay. Bueno. Okay. Los filósofos hablan entre filósofos modernos. Santo Tomás tiene mala reputación a veces por gastar tanto tiempo hablando de las sutilidades de cómo son los ángeles y cómo mueven y como que dicen que pregunta cuántos ángeles caben en un puntito, no sé. Pero es interesante considerar, según lo que sabemos de su naturaleza, que ellos no tienen movimiento como nosotros, que implica el movimiento de un cuerpo, ¿no? Pero su localidad, su ubicación, es por causa de su acción. Están donde actúan. Es interesante. Bueno, moviendo a considerar la jerarquía de los ángeles. En Santo Tomás, y él nada más copiando la tradición anterior, divide los ángeles en 3 grupos, cada grupo con 3 coros o puestos. En primer lugar son los querubines que guardan Edén, que vemos en el libro de Ezequiel. Una descripción impresionante. Y miré y aquí un viento tempestuoso venía del Aquilón, una gran nube con un fuego envolvente y en derredor suyo un resplandor y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar y en medio de ella figura de 4 animales. Y este era su parecer. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus rostros y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, cada uno caminaba en derecho de su rostro, y la figura de sus rostros era rostro de hombre y rostro de león a la parte derecha en los 4, y a la izquierda rostro de buey y en los 4. Asimismo había en los 4 rostro de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. De hecho, de esta escena, es uno de los significados del subdiácono en la misa solemne,
¿no? Como cubre su rostro en la presencia del misterio, representa los ángeles, ¿no? Que están en la presencia de Dios. Y es interesante porque muchas veces cuando en arte queremos como ilustrar un ángel, los como pensamos como algo muy tierno y suave, ¿no? Bebés, ¿no? Con sus pañales gorditos, ¿sí? Pero no sé cómo ustedes sentirían, pero estar viendo eso, creo que me asustaría. Los ángeles son cosas terribles por el poder que tienen y más bien cuando tenemos visiones de ángeles en las escrituras, la reacción de la persona es asusto, ¿no? Y interesante, ¿okay? Como si hacemos la comparación, ¿okay? El ángel Gabriel apareció a Zacarías y a la Santísima Virgen, ¿okay? Pero su reacción era diferente, ¿okay? Zacarías sí se asustó, ¿okay? Dice que María temía, ¿no? Pero por su humildad. Pero ¿cómo es que ella podía tener tanta confianza en la presencia de un ser así? Pues porque estaba llena de gracia. Entonces, ya por estar tan cerca de Dios, no puede asustarse. Los serafines, okay, aparecen en el libro de Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Okay. Luego, tenemos varios ejemplos de los arcángeles, ¿okay? Sabemos los nombres de tres: Gabriel, Miguel y Rafael, ¿okay? Pero el nombre arcángel solamente aparece en dos lugares. En la primera carta de los Tesalonicenses, ¿okay? Cuando San Pablo dice: porque el mismo Señor con aclamación, con voz del arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Okay, también en la carta de San Judas. Es San Pablo que nos da la lista, okay, de los demás coros de ángeles, que como nos amenaza a no caer en la religión de los ángeles, ¿no? Bueno, vamos más o menos eso. ¿Cuál es el otro lugar, Padre, donde aparece también, menciona el arcángel? Menciona uno ahorita. En la carta de San Judas. Ajá. Y Tesalonicenses. Bueno. Entonces, la lista de la jerarquía. Okay. Serafines, querubines, serafines, ya mencionamos. Que luego son los tronos. Okay. Regresando. El nombre serafín equivale a decir inflamado o incandescente, que es decir, enfervorizantes. Okay. Están como en fuego por el gran amor y la cercanía que tenía a Dios. Okay. El nombre serafín significa incesante movimiento en torno a las realidades divinas, calor permanente, ardor desbordante, en movimiento continuo, firme y estable, capacidad de grabar su impronta en los subordinados, prendiendo y levantando en ellos llama y amor parecidos. Poder de purificar por medio de llama y rayo luminoso. Aptitud para mantener evidente y sin merma la propia luz y su iluminación. Okay. Los querubines. El nombre querubín significa plenitud de conocimiento o rebosante de sabiduría.
Con razón, pues, los seres más elevados constituyen la primera jerarquía, la de más alto rango, los más eficientes por estar más cerca de Dios. Situados inmediatamente en torno a Él, reciben las más primorosas manifestaciones y perfecciones de Dios. Contemplen la divina hermosura en su puro ontanar, acoger en sí la plenitud de dones portadores de sabiduría. ¿Okay? Luego son los tronos. El nombre de los tronos que significa que están por encima de toda deficiencia terrena, como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres, que están siempre alejados de cualquier bajeza, que han entrado por completo a vivir para siempre en la presencia de aquel que es el Altísimo realmente. ¿Okay? El segundo grupo, ¿okay?, son las dominaciones, virtudes y potestades. El nombre dominación significa yo creo, un elevarse libre y desencadenado de tendencias terrenas, sin inclinarse a ninguna de las tiránicas desemejanzas que caracterizan a los duros dominios. Las virtudes, okay, alude a la fortaleza viril, inquebrantable en todo obrar al modo de Dios. Y potestades tienen el mismo rango que las dominaciones y virtudes y están armoniosamente dispuestas sin confusión para recibir los dones de Dios. Okay. El tercer grupo, principados, arcángeles y ángeles. Okay. Principados celestes hace referencia al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a imitación de Dios. Dice que son los que mueven los cuerpos celestiales. Perdón, las dominaciones, las virtudes y las potestades es un ramo, ¿verdad? Sí, es el segundo grupo. Okay, los arcángeles, okay, son mensajeros de mayor importancia. Okay. Y el grado inferior son los ángeles, tal cual. Se da el nombre de ángeles a este grupo con preferencia a otros por cuanto su jerarquía es la más próxima a nosotros, la que nos hace manifiesta la revelación y está más cerca del mundo. Y dicen también que cada orden del ángel recibe en su conocimiento por medio del orden que está por encima. ¿Okay? Entonces así Dios pasa su sabiduría a través de los ángeles. Okay. Y pues nos está acabando el tiempo y creo que debemos de decir algo sobre los demonios. ¿Okay? Okay, entonces todo lo que sabemos de la naturaleza de los demonios también de los ángeles aplica a los demonios, pero utilizan esta capacidad para el mal. ¿Okay? Pero si un ángel bueno que solo puede hacer el bien está tan cerca a Dios, pero a la vez tan temeroso, ¿okay?, ¿cómo es entonces un demonio que tiene la misma naturaleza, pero que la usa para el mal? ¿Okay? Por eso, ¿okay?, no queremos estar metiéndonos, ¿okay?, o cualquier persona no debe de estar metiéndose en conjurar demonios, ¿no?, estar buscando o intentando exorcismos, esas cosas, ¿no? La iglesia siempre tiene mucha precaución, aún con su poder de expulsar demonios, como nos ordena exorcistas como parte del proceso hacia el sacerdocio, porque el sacerdote, como Cristo, tiene el poder, pero no podemos utilizar sin permiso explícito
del obispo. Y normalmente los que la iglesia escoge para ser exorcistas son los sacerdotes con más experiencia, santidad, sabiduría, ¿okay? Los más viejos normalmente, ¿okay? Que ayunan y hacen muchas penitencias, porque de meterse en batalla con el demonio es cosa horrible, ¿no? Tiene una envidia feroz de los hombres, ¿okay? La perspicacia de la razón, cegada por la verdadera luz, se volvió a los engaños de la adivinación y del fraude. La oficiosidad en el servir, apartada de su verdadero ministerio, se dedicó a tentar, y su poder disminuido y coartado se emplea en cuanto le es permitido en hacer maravillas por medio de cambios súbditos que operan en las criaturas corpóreas. ¿Okay? Ellos también, por ser condenados, sufren dolor, pero su dolor porque no tienen cuerpos. Okay, entonces su fuego es un fuego espiritual, okay, y su tortura principal es por reconocer su error, ¿no? De no poder cumplir con el propósito de su naturaleza. En los demonios sí hay dolor, primero porque es esencial a la pena el que sea contraria a la voluntad. Además, porque están privados de una bienaventuranza que desean naturalmente, también porque en muchas ocasiones encuentran cohibida su perversa voluntad. ¿Okay? Entonces, sí sufrieron una disminución de sus capacidades. ¿Okay? Por no estar en relación directa con Dios, entonces no tienen el mismo nivel de ciencia, ¿no? Su entendimiento está como corrompido. Y pues San Buenaventura habla de cómo los ángeles pueden afectarnos, o qué relación, impacto pueden tener con nosotros, y entonces lo mismo va a ser vigente para los buenos y los malos, ¿no? Entonces él está hablando de los ángeles buenos, ¿no? Cuando dice que la actividad angélica es amplio, ¿okay? Están en las pasiones y la fantasía, por medio de las cuales los ángeles pueden ejercer su influencia indirecta sobre nuestra voluntad, también sobre nuestra inteligencia, pero no mover directamente la voluntad. Es importante. No vale decir que aparte de un caso de posesión verdadera, pero esta solamente pasa cuando hemos hecho algo para invitar su influencia. Pero no podemos decir que el demonio me hizo hacerlo. ¿Okay? Nos pueden tentar, pero no entran en la voluntad. ¿Okay? Sí. Ya que cualquier influjo directo sobre ella por parte de una criatura comprometería su libertad. ¿Okay? Entonces sus influencias por sugerir, ¿okay?, ideas, fantasías, imaginaciones, ¿okay?, puede aún ser inconsciente por nuestra parte, que normalmente no vamos a reconocer que el ángel o el demonio nos está influenciando, sí. Pero sí a través de insistencia en imágenes o inclinaciones buenas o malas que se presentan a menudo y eliminan las malas, hablando de los ángeles buenos, y así nos atraen y conmueven y nos inducen a realizar acciones virtuosas o, al contrario,
malas en el caso de los demonios. ¿Okay? Los ángeles buenos nos protejan tanto moralmente y físicamente. ¿Okay? El ángel custodio influirá en la imaginación del protegido como en la del adversario para evitar a tiempo y sin que se den cuenta incidentes y tentaciones demasiado graves. ¿Okay? No hay que olvidar además que el ángel custodio ora por su protegido y ofrece junto con él sus obras buenas. ¿Okay? Y hablando también de los demonios, como ellos no están aparte de la providencia, volviendo al principio, ¿okay? La providencia divina guía todo, aún las acciones de los demonios. ¿Okay? Si necesitan evidencia, ¿okay? Lean Job. ¿Okay? Y como Dios habla a Satanás y le da permiso para tentarle, para probar que la virtud de esta persona buena, ¿okay? Según todos, ¿no? Era el más excelente de los hombres, ¿okay? Pero viene el tentador para decir, es solo porque lo has bendecido tanto, ¿no? Quítale sus bienes, sus familiares, ¿no? Y veremos cómo reacciona. ¿Okay? Pero qué buena meditación, ¿no? Cuando nos pasan malas cosas, ¿okay? Que en verdad es un signo de bendición. Porque Dios quiere probar nuestra virtud. ¿Okay? Y a través de eso va a perfeccionar nuestras fuerzas y nuestra virtud, para ayudarnos a llegar más ciertamente a nuestro destino. ¿Okay? ¿Preguntas? Padre. Empezamos allá. Bueno, yo quería preguntarle, padre, por ejemplo, eso que usted dijo ahorita del ejemplo de Job, pero pienso en las personas o lo que se dice cuando alguien vende su alma al diablo y tiene poder, a lo mejor es un gobernador o es un artista muy famoso, tiene dinero o algo así. Esos bienes materiales por vender el alma al diablo, ¿vienen también permitidos por Dios o cómo sucede eso? Sí, bueno, todo es permitido por Dios, ¿no? Nada puede pasar que Dios no permite, ¿no? Y pues puede ser, lo podemos entender en varias maneras, ¿no? Si la persona ya es, bueno, mientras seguimos viviendo, siempre queda una esperanza. Entonces no podemos decir que ninguna persona es completamente reprobado, aún una persona que ha vendido su alma. Entonces tal vez es para que cuando se sane reconocerá que los bienes materiales, ¿no?, más fácilmente hacen la voluntad del enemigo en vez de la voluntad de Dios, ¿no? Son engaños, digamos, ¿no?, que nos encadenan a este mundo en vez de atraernos a Dios. Pero también puede ser una enseñanza para los del alrededor también. Si vemos a la vez una persona que ha hecho tantas cosas malas y recibe tantos beneficios materiales, pues ojalá que nos enseñe o que nos demos cuenta que es por parte del enemigo y no de Dios, y nosotros no debemos de poner tanta confianza en esas cosas. 2, 3. Padre, los ángeles buenos y malos, ¿saben de alguna forma el futuro? Porque por el tema de que, bueno, la leída de las cartas o las cosas buenas que te pueden pasar, o muchas de esas cosas, que bueno, todo ese tipo de esoterismo, pues dice que está influenciado por el mal. Entonces, ¿de alguna forma tienen alguna información? ¿Hay alguna apertura en eso? ¿O cómo es? Claro, Dios puede revelarles que el futuro, ¿no? Los diseños de su providencia, ¿no? Por eso Gabriel
pudo anunciar la encarnación, por ejemplo. Y pues como viven fuera del tiempo, ¿okay? Van a conocer, y todo lo que conocen o saben a través de Dios, ¿no? Como su visión de Dios. Entonces su conocimiento de las cosas va a ser más amplio. Entonces, tanto los buenos como los malos tienen un poco más de conocimiento de, no exactamente nuestro futuro, porque también está nuestra voluntad, ¿no? Sí, y ese es parte del engaño, porque de decir que estamos destinados a tal futuro, ¿no? Por la lectura de las cartas, ¿okay? Pues, ¿qué pasará si decido algo diferente, ¿no? Entonces, no estamos condenados, ¿no? a cierto destino, porque tenemos la libertad de elegir. Pero si esas revelaciones, ¿okay? Que sean de cosas futuras, que sean de los que pueden a veces, que pretenden tener capacidad de leer mentes, y esas cosas generalmente vienen de parte de un engaño diabólico, ¿no? Y los como místicos, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, por eso nos dice que no debemos de confiar en supuestas visiones, locuciones, revelaciones, porque así el demonio tiene poder por la imaginación. ¿Okay? No puedes tener poder sobre nuestra voluntad, pero sí puede engañar la imaginación y hacernos creer que estamos viendo o oyendo cosas que no existen, ¿no? Sí, engaña a muchos. Padre, y la oración de Ángel del Señor que es mi custodio, ¿no? La provincia no me aquí, ¿quién la escribió? Ahí no sé. Bueno, pero sí es nuestro ángel, ¿no? Cuando le rezamos. Sí. Y pues había otra parte acerca de la devoción que debemos de tener, ¿no? Es importante tener una devoción a nuestro ángel, ¿okay? Porque él nos está ayudando en todo, está dentro de nosotros y debemos de tener mucha devoción al ángel. Y podemos aún invocar los ángeles de otras personas, ¿no? Si buscamos la conversión de tal persona, pues echémonos una oración a su ángel para que ilumine su mente, ¿no? ¿Por qué estos ángeles no se pueden equivocar? Porque no razonan como nosotros, sino que saben las cosas perfectamente. Ajá. Porque si sabían que amar a Dios es el bien, bueno, que el bien es amar a Dios y apartarse de él es el dolor eterno, porque decidieron una parte del dolor eterno. Ajá. Porque sí, o sea, no es como nosotros de, es que me equivoqué, no razoné bien, no pensé bien las cosas. O sea, ellos saben perfectamente por qué eligieron el mal. Es que para poder amar hay que hacer libertad en la voluntad, ¿no? Entonces, un amor forzado en que no hay posibilidad de no escogerlo sería un amor falso, ¿no? O sea, sí. O sea que Dios les dio la libertad a los ángeles para escoger si lo querían o no. Pero ¿cómo es posible que ellos sabiendo que lo mejor era quererlo, por qué eligieron? Ajá, pues Era su prueba, ¿no? sí, por la maldad de su voluntad. Entonces sí tuvieron, y por eso su decisión fue tan mala, porque sí tuvieron todo el conocimiento, pero lo que les movió más fue el poder del orgullo, de querer exaltarse, ¿no? En vez de humillarse y amar a Dios, ¿no? Someterse a lo que reconocieron por la inteligencia. Padre. Sí. En el cielo, ¿quiénes están en el nivel más alto? ¿Los ángeles o los santos? Los ángeles. Sí, aunque nuestro Señor es reina de los ángeles, como decimos en sus letanías, ¿no? Pero entonces ella está más cerca a Dios, pero los ángeles, por su naturaleza, sí, tienen
tienen más cercanía a Dios. Pero pues no sé si podemos decir absolutamente con certeza que no es posible que un santo consiga más gracia, ¿no? Y por eso es estar más cerca a Dios. Es buena pregunta, ¿no? Porque también siempre pedimos a los santos para que interceden por nosotros porque a lo mejor están tan cerca de Dios, aunque el ángel está más cerca, pero lo conocemos más quizás. Pues los santos nos conocen más porque son de nuestra naturaleza, ¿sí? Pero debemos de invocar los ángeles también. Pero ¿no sería que como todo el mundo va a estar pleno su gracia, no hay distancia? O sea, nadie está más cerca, todo el mundo está rebosante de gracia y... No, porque cada quien va a tener su lugar en el cielo, ¿no? Según su amor, ¿no? Y aunque todos van a ser satisfechos, la capacidad de cada uno es diferente, ¿no? Según sus méritos. ¿A unos seres humanos? Sí, con la Abraham. ¿Sí? Padre, yo. Ellos tuvieron su prueba. Ajá. Y ya, bueno, pues unos se hicieron demonios, los otros permanecieron de ángeles. Después de eso ya no hay pecado en ellos. O sea, No pueden pecar. Ya no pueden pecar. Y fíjense, los ángeles no tienen plumas ni alas, en verdad. No es una figura. Alguien me dijo una vez que tenía una reliquia de una de las plumas de San Miguel Arcángel. Padre, los demonios también hay jerarquías como los ángeles. Supongo que sí, no he leído nada de jerarquías, pero sí hay, como reconocemos Satanás como el príncipe de los demonios, entonces como son ordenados por diferentes naturalezas como los demás ángeles, supongo que sí hay una jerarquía. Los que dijeron que no a Dios, me imagino que eran dentro de los 9 coros, ¿no? O no nada más un tipo de coro. Supongo que hay como coros o divisiones que corresponden a esas divisiones de los buenos, pero no he leído de eso. A lo mejor hay teorías, ¿no? Si leemos Dante, por ejemplo, Milton y sus descripciones del infierno, así colocan los demonios en diferentes lugares con diferentes Papini papeles. también tiene un libro, ¿no? Giovanni Papini tiene un libro sobre el diablo también. ¿Quién? Giovanni Papini. No sé. Tiene un libro sobre el diablo y está viendo que también toca el tema de la demonología y todo eso. Sí, pero otra vez es interesante, hay cursos de demonología, pero es bueno tomar en cuenta lo que decía Santa Teresa, ¿no? Cuando decía, no entiendo por qué hay tantas personas que quieren pasar todo su tiempo pensando en los demonios cuando podemos pensar en Cristo, ¿no? Mucho más vale. ¿Algo más? Oh. Sobre los ángeles, Ajá. estaba diciendo que las jerarquías, los coros, si cada ángel es su propia especie, están 9 coros y 3 categorías, ¿cómo está la jerarquía en todo eso? O sea, esas tres categorías están al mismo nivel o todavía hay escaleritas. Es como los científicos dividen en reinos y ¿no? El lenguaje de cómo clasifican los animales, ¿no? Entonces, aunque son distintas especies, pertenecen a una familia y sobre eso hay otro y es algo así. ¿Función? O sea, es la función de cada coro es lo que lo hace. Sí, y esa división es según su cercanía a Dios, ¿no? Entonces, algunos atienden a Dios directamente y los otros atienden sus juicios, ¿no? O su gobernación. Los nombres que se conocen de ángeles y demonios en la Biblia, los otros nombres que hay, por ejemplo, nosotros conocemos los 3 nombres de los arcángeles, pero hay 7 que
tienen nombre o algo así. ¿Los otros nombres quién se los dio? ¿Los dio la tradición o no es confiable? Hay algunos nombres que vienen de unos libros apócrifos. Pero además de eso no sé. ¿Es correcto, es cierto que un tercio de los ángeles son los caídos? Dice la Biblia. Sí, es una opinión, ¿no? Santo Tomás dice que es más probable que hay más ángeles buenos que malos, ¿no? Que más pasaron su examen final, ¿no? Porque Dios es mejor que el mal y es más adecuado, ¿no? Que fuera más. Pero no creo que no está definido cuántos cayeron, ¿no? Algunos dicen también que parte del plan de redimir al hombre fue para reemplazar, ¿okay?, los puestos que los demonios dejaron vacíos, ¿no?, cuando cayeron. Entonces Dios decidió que iba a elevar los hombres hacia Él, ¿no?, para llenar sus lugares. Padre, Dios creó a los ángeles y creó cierta cantidad, no sé, creó 1,000 millones. Y por decir, y pasaron la prueba, y de esos 1,000 millones una parte cayó y se quedaron. Pero ya no creó más, o sea, solamente creó un stock. Sí. ¿Sí? O sea, ya no. ¿Cuánto necesito? No es que nazcan ángeles. Una sola edición. No es que nazcan ángeles como los hombres que nacemos más, sino que ellos es un stock y estos son los ángeles de Dios que están stock. Sí. De las especies. Padre, Hay uno por y especie. lo más conveniente es tener siempre agua bendita, ¿no? Para cualquier cosa, cuando se inquiete, lo que sea. Se van, pero así. Sí, eso es otra cosa que dice Santa Teresa. Cuando ella está atormentada por demonios, que en figura de lagartijas. No coincido perdón. Sí. No coincido con la opinión de Ceci. No, era pregunta, No. Porque duda acerca de que, o sea, entonces si ya está definido el número de ángeles, entonces ya está definido el número de seres humanos. En la providencia de Dios. Porque yo sé que no está definido que cada ser humano tiene un ángel de la guarda. Entonces, al momento de que se nace un ser humano, es creado un ser humano y asigna un ángel de la guarda, entonces. Pero sí sabemos que Dios terminó la obra de creación en 6 días, ¿no? Terminó su obra de creación. Y como ellos no reproducen como nosotros y no hay necesidad de reemplazar los muertos porque no mueran. Pero ellos bastan un pensamiento de Dios y del Rey para poder que exista porque ahorita usted dijo que los ángeles son finitos. Sí. Entonces ellos tienen un principio, un fin, igual que nosotros. Entonces, ¿por qué no poder crear un ángel o que nazca un ángel en el momento que si Dios así lo quiere? Pues supongo que sí puede, sí, si pudiera, pero o lo invisible o lo espiritual ya fue su tiempo y listo. Sí, creo que es lo que entendemos, ¿no? De que Dios creó todo lo creado, ¿no? En los 6 días, ¿no? Pero no veo ninguna razón porque sería imposible que Dios cree otro, ¿no? Que hay otro acto de creación, pero como perfección, creo que es más adecuado que Dios porque como llenan las escalas de perfección en su creación, entonces de crear otro sería crear otra esencia distinta de los demás, porque recuerda que no hay individuos, entonces implicaría que hubo un hueco como en las escalas, los grados de perfección que tuvo que llenar, porque no desaparecen y no hay
multitud de especies de ángeles. Entonces, creo que lo más probable es que cuando Dios creó los ángeles, que creó cada perfección que pudiera ser, ¿no? ¿Qué tipo de cosas especialmente deberíamos de encomendar a los ángeles, a diferencia de cuando nos encomendamos a los santos o a la Virgen? Pues lo mismo, ¿no? Podemos invocar a los ángeles para cualquier cosa, ¿no? Si fijan en la misa, hay mucha mención de los ángeles, invocándolos y hablando de ellos. Oye, ¿y las personas no nacidas o los que se condenaron también tenían su ángel? Supongo que sí. Bueno, sí es correcto esa opinión de que cada quien tiene su ángel. Sí, pero o sea, están condenados, entonces... ¿qué? ¿Los condenados? ¿Personas condenadas? No creo, porque los ángeles buenos no pueden ir al infierno, entonces... Se queda triste, ¿no? Sí. Nueva responsabilidad, sí. Intenté. Ok, muy bien, muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper. Amen.